Bienvenida al Café con Cris. ¿Tienes tu café también o un té o algo, un juguito para poder empezar nuestra plática? Si estoy diciendo algo que te resuena, que te gusta o quieres reaccionar, quieres comentar, tienes duda, por favor, te invito a que escribas en los comentarios. Me dará gusto leerte y contestarte, evidentemente. Vamos a hablar hoy de la creatividad. ¿m? En los adultos. Ya lo habíamos visto en los niños. Te invito a ver el Café con Cris 10, me parece, que hice el 2 de abril en 2020. Te pondré la liga también en descripción. Y pues obviamente en este café episodio 1 era como insistir en fomentar la creatividad en los niños, justo para no tener que estar sufriendo en la parte adulta, ¿no? Que es como algo que quisiéramos evitar para nuestros hijos, y a veces si no tomamos conciencia de lo que estamos haciendo con ellos, podemos hacer que estemos apagando sin querer su creatividad. Entonces, bueno, si tienes hijos, si estás interesado o interesada en fomentar su creatividad, te invito a que veas este capítulo, y también te invito a ver este capítulo también conmigo para el tema de la creatividad en los adultos, ¿ok? Porque hay que despertarla. Para empezar, es una lástima que tengamos que decir despertar. ¿Por qué? Porque de nacimiento somos creativos, ¿no? Si observas a un niño o una niña, a los niños, al final son creativos. No sé, compras algo a un niño y bueno, puede ser que sí juegue con el juego, pero muchas veces puede hacer que juegue con la caja, ¿no? O que se invente con el juego algo con la caja, ¿no? Que le pasa a mi hijo también, ¿no? Como muchos. Y si tú empiezas a decir, no, es que no se juega con la caja y así, le vas a ir cortando su creatividad, ¿ok? Porque para él no es solo una caja. Entonces, voy a empezar con una cita de Einstein que decía: la lógica te llevará de A a B y la imaginación te llevará en todas partes, a todas partes. Entonces yo creo que con esta cita ya nos está diciendo muchas cosas. También, como muchos cafés, te voy a dar pues las referencias que yo he usado. Obviamente, pues esto es desde mi experiencia, ¿no? Como profesionista, experiencias personales, todo lo que yo leo, hago como una compilación, ¿no? Y pues también mi percepción, lo que me resuena, lo que yo experimento. Y además me inspiro con autores como este, que me encantó, lo leí en un fin de semana que me encantó. Se llama Moonshot, es de John Sculley y es más dedicado, o sea, está más orientado a la creatividad en los negocios, y yo lo quiero expandir porque creo que necesitamos ser creativos en toda nuestra vida. También me he inspirado de Austin Kleon, que es un escritor y un artista, que escribió un libro de Roba como un artista. También Angélica Satiro, que es una pedagoga experta en la creatividad, de hecho. Y también he escuchado a Duncan Wardle, que habla de la creatividad, que es ex director de creatividad en Disney. Entonces, bueno, obviamente hay muchísima más gente que habla de creatividad, pero pues ahora lo que yo quiero es tratar de hacerte ver, darte en recordatorio la conciencia de por qué, para qué, cuándo necesitamos ser creativo o creativa, y también darte 14 tips, me parece, para fomentarla en la parte adulta, cuando ya en nuestra edad, para cómo le hacemos para ser más creativos, ¿no? Entonces, entendiendo que ya somos creativos desde niños y que algo pasó para que a lo mejor ya no lo seamos tanto,
pues vamos a tratar de ver para qué nos sirve ser creativo o creativa. Yo me pregunté, ¿no? Porque hablamos mucho de ser creativo o creativa y a veces también dejamos esta parte creativa para ciertas profesiones, ¿no? Artistas, los creativos de agencias y así. Pero pues al final todos lo somos. Pero ¿para qué hay que ser creativo o creativa? Pues ¿para qué? Para uno, sobrevivir. Porque si tú no y si estás en este mundo, es que ya sobreviviste y has sido creativo o creativa. Para vivir mejor. El tema de vivir mejor te lo dejo porque no tengo idea de cómo es para ti vivir mejor. Cada quien su definición. Eh, Ser creativo es poder adaptarte a un mundo cambiante como hoy en día ya lo podemos percibir, ¿no? Con lo que está pasando. Y pues, y también todo lo demás, ¿no? Todo el tema del Big Data, la inteligencia artificial. Y cuando tú te pones a pensar que a lo mejor en X momento, lo que tú estás haciendo hoy puede ser que ya sea algo sustituido por un robot, pues además de a lo mejor te mueven ciertas cosas, se te mueven, ¿no? Ciertas cosas en el cuerpo, dice, ay, mucha estrés, mucha angustia a lo mejor, pero bueno, evidentemente hay que sentirlo, hola, ¿no? Dependiendo qué sientes, pero es también un motor para permitirte ser creativo o creativa, ¿no? Te permite adaptarte a tu propia evolución, porque yo creo que en la vida, dependiendo de tus creencias, ¿no? Pero hoy más que nunca para mí es clarísimo que yo vengo aquí, en esta tierra, a evolucionar, o sea, y ya, es un aprendizaje y ya con eso, ¿no? Si he logrado ser mejor persona de como yo era o lo que yo puedo considerar ser mejor persona, a cuando me muera, pues ya es ganancia, ¿no? Y esto retoma el tema que ya había tomado, que es de la epigenética, ¿no? También te invito a que lo veas y hablaré un poquito acerca de esto en un momento dado, ¿no? ¿Para qué ser creativo o creativa? Es también para inspirarte. O sea, esto te saca mucha inspiración y da sentido a tu vida. Ser creativo es no estar solo en el piloto automático, yo hago las cosas y así. Es también ir viendo lo que te está pasando y lograr encontrar sentidos para tu vida. Hay una canción que me encanta que es de Vanessa Paradis que se llama Ilia y dice en esta canción, siempre que escucho esta letra me encanta, que dice, a veces vemos las cosas como son y nos preguntamos por qué. Y a veces vemos las cosas como podrían ser y nos decimos, ¿por qué no? Y es así, ¿no? Es cuando tú te permites ver otras opciones de lo que tú crees que hay, ya empiezas a abrirte a la creatividad, ¿ok? ¿Para qué también? Pues para que tu cerebro funcione un poquito mejor, que envejezcas un poco más tarde, eso ayuda. ¿Y para cuándo queremos ser creativos? Pues siempre, ¿no? Haciéndote las preguntas correctas, atendiendo el problema que tengas que resolver. A veces no es solo, no, a veces no tiene que ser un problema grande, simplemente puede ser una insatisfacción en algo. Y hay una oración que me gusta mucho y la apunte también para que la tenga siempre enfrente de mí. Es como debe haber una forma mejor para hacer las cosas, ¿no? De eso lo saqué de este libro. Y también da unas citas y hay una de Einstein, otra que me gusta, que dice, no podemos resolver nuestros problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Esto significa también que tomamos responsabilidad en todo. No puedes estar, bueno, sí puedes hacerlo, cada quien su vida, cada quien su opinión,
pero no puedes estar pensando que tú eres 50% responsable de lo que pasa en tu vida, porque lo que está pasando pasa, todo lo que te pasa, lo positivo y lo negativo pasa por gracias a ti o por causa de ti. Y cuando ya eso está claro para ti, o sea, mismo los genes que ya los puedes controlar, modificar la expresión de los genes, cuidado, no mutar, ¿no? Este, de manera con la epigenética, eso que yo lo hablé, pues eso da una dimensión más a lo que es la responsabilidad que tú y yo tenemos en la vida, ¿ok? Entonces, antes de pasar a las técnicas para ser más creativo, yo o creativa, quiero hacer como un recordatorio, tomar conciencia de ciertas cosas y parece, el primer punto parece muy obvio, pero es muy importante que logres identificar el qué, ¿no? Es decir, ¿qué quieres resolver? Y cuando pregúntate, ¿qué quiero resolver? Y lo llevas a la pregunta, ¿qué quiero ver en mi vida? ¿No? O sea, con relación a esto que quiero resolver, ya la dimensión cambia. Es decir, ya mi enfoque no es en el problema, que todo es muy relativo, sino que también lo que tú crees que es un problema en su momento ya lo vas a agradecer después, ¿no? Yo últimamente es lo que me está pasando. Todo lo que yo no quisiera haber vivido, acabo diciendo gracias. Gracias porque si no, no hubiera visto esto y no hubiera ido a esto, no hubiera hablado con tal o tal o tal, ¿sabes? Y entonces, bueno, es un proceso evidentemente, ¿no? Entonces, cuando estás en esta incomodidad o quieres moverte, ve qué quieres ver, más enfocarte en qué quieres cambiar. Porque a veces si tú te quedas en el que quiero cambiar y no estás viéndolo como lo quisieras ver, te pierdes un poco de imaginación, ¿no? Y acuérdate de esta oración de Joe Dispenza que dice, en donde pones la atención es donde pones la energía. Y eso es tan, tan poderoso. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, claro, eso todo el sentido. Porque al final, cuando tú cuidas esto de tu mente, que es el segundo punto que quiero recordar, poder de la mente, poder de las palabras, quejas, pensamientos negativos, ¿no? Lo que crees, dices, lo creas, el universo te da más de lo que tú estás diciendo, lo que estás pensando. También hay que saber que el universo te da lo que necesitas para tu evolución y este recordatorio es segundo punto de este poder de la mente y poder de las palabras. Al final tiene que ver con el primer punto de la atención. Si tú te enfocas en la queja, es que yo me la estoy pasando mal, estamos todos en la casa y no puedo más y no estoy viendo qué quiero ver, cómo lo podría arreglar, ubicar pensamientos negativos y cambiarlos, ¿no? Yo les recomendé varias técnicas en otros cafés, pero es muy importante identificar cambio, cambio, cambio. Y entonces cambiar la queja versus la gratitud, ¿no? Y la gratitud que es de enfocarte en lo que tú tienes y agradecer por eso, pero eso no impide que tengas más o que quieras ser mejor, sino que no te enfoques en lo negativo. Y también es importante que lo negativo, lo que podríamos llamar negativo, cuando al final también hay otras teorías que te dicen que cualquier situación que te pasa es algo neutro, ¿no? Yo cuando lo escuché también dije, ¿cómo que es neutro esto? ¿No? Pero yo creo que sí puede ser que sea neutro, porque al final tiene mucho sentido, porque por ejemplo en la descodificación, lo acabo de hablar con una mamá hoy, ¿no? Que cuidado con la idea de que si te pasa esto,
o le pasa esto a tu hijo o a tu hija, seguramente le vas a causar un trauma o le va a pasar esto o tal. No, porque no es así como funciona, o por lo menos desde el punto de vista de descodificación, que es mi referencia, es lo que a mí me funcionó y es lo que yo pues uso, ¿no? Y entonces mucho la vivencia, es decir, cómo yo vivo tal acción, tal situación, porque según mi historia, según lo que yo me trabajé o no, mis heridas y todo esto, pues esto va a cambiar mi vivencia. Entonces, a lo mejor la misma situación no la va a vivir de la misma manera mi vecina que yo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta esto y el cuarto punto que es el tema de las emociones. Y a veces pensamos que nos podríamos llevar por las emociones y que no tenemos ningún poder sobre ella, ¿no? Ellas. Y si pensamos que mente y cuerpo son alineados y son igual de importantes, podemos tener un control también sobre eso, sobre ellas y no dejarnos llevar, ¿no? Es que hay gente que se siente mal y entonces ya están tirados todo el día porque no procesan, ¿no? Y hay que estar también atentos, evidentemente hay que ubicar, hay que sentir, no reprimir, por favor, estas palabras de no te enojes y por qué haces esto y, ¿no? También estos comentarios que podemos tener, ¿no? De machismo. Al final, todas estas emociones somos humanos, entonces que yo sea mujer no, y que me enoje, por ejemplo, no implica que yo sea una histérica, ¿no? Es simplemente un derecho que yo tengo, que yo siento. Igual la manera de es a lo mejor algo que tendría yo que ver, pero que tú te enojes también hace parte del ser humano, ¿no? Que te molestes. Todo esto es normal, nada más que hay que identificar switchear, ¿no? Había una niña el otro día en la clase, no quería estar conmigo, no quería tomar la clase, quería hablar con sus primos. Y entonces le digo, mira, es lo que hay, tienes que estar conmigo. Entonces, tienes dos opciones, o tomas la hora en estar enojada con mamá y te vas a pelear, no sé qué, y después se va a hacer más grande el problema porque no vamos a haber hecho todas las tareas, o switcheas, te estás conmigo, lo vas a aprovechar, sacamos adelante hasta más rápido la tarea y luego puedes negociar mejor con tu mamá porque ya cumpliste con algo, ¿ok? Entonces ya me entendió, le sonreí, me esperé tantito, ¡pum! Y ya empezamos y ya fluyó, ¿ok? Esto lo podemos hacer también nosotros y también le dije a mí, yo te voy a dar un tip que a mí me hubiera encantado tener de niña o hace 10 años o más, ¿no? Pero bueno, ya está. Entonces, es lograr ubicar emociones que te estresa, cómo lo puedo resolver, sí lo puedo resolver, no lo puedo resolver, también hay temas que yo no puedo resolver. Entonces, los tienes que procesar, no te puedes atorar con algo, bueno, sí puedes, ¿verdad? Pero sería bueno no hacerlo, atorarte como demasiado tiempo sobre un tema, ¿no? Lograr ubicar, identificar, pasar, aprender, moverte y poner atención en lo positivo, ¿no? Ojo, también yo quiero hacer una diferencia entre ser creativos o ser creativo, creativa y tener muchas ideas, porque para mí no es lo mismo. Em, para mí ser creativo, creativa es que lo vas a aportar al mundo, lo vas a manifestar. Yo creo que por eso estamos en esta tierra, para manifestar. Entonces, no sirve de nada, bueno, sirve porque estás en movimiento, ¿no? Tener ideas, pero si solo estás teniendo ideas y nada lo estás usando para mejorarte, para mejorar el mundo, para mejorar tu experiencia de vida, para mí es nada más pues estás ruminando y ya, ¿no?
Entonces yo creo que sí sería bueno, es bueno ver la diferencia entre ser creativo o ser creativa, ¿no? John Scully está hablando también mucho de que somos o que deberíamos ser unos innovadores adaptables y lo lleva a corporaciones adaptables. La verdad es muy interesante, es un señor que trabajó en PepsiCo y en Apple también y, y comparte mucho pues, de su experiencia y cómo la creatividad es sumamente importante para poder ser creativo, ser creativo o creativa es sumamente importante para poder adaptarte, ¿no? En el mundo de los negocios, que en este caso lo explica muy bien, da tips y todo esto que también he tomado un poco para compartir contigo, pero esto de cambiarte está pasando esto es lo que estamos viviendo, de hecho, ¿no? Está pasando esto en el mundo y ¿qué hace la gente? Pues se va adaptando, ¿no? Y le va encontrando, de lo que yo percibo, ¿no? Hay gente que después de un año de todo lo que estamos pasando, no se adapta, resiste y las clases online no puedo, no me gusta y no sé qué, los gritos, y no se maneja. Y un año hay que tener mucho cuidado porque cuando ya vives mucho así, ya se crea como un hábito y tu forma de ser y tu forma de vivir. Y esto pues, no sé, cada quien vive como quiera, yo no quisiera, la verdad. Pero bueno, técnicas. ¿Cómo le hago ahora para ser creativo o creativa? Primer punto es no dejar de aprender jamás. Es decir, todos los días tenemos que aprender algo. Pero también obligarnos a tomar cursos, a aprender de verdad. No es decir, hoy aprendí, no sé, enchufar el teléfono. Uf, ¿no? Va más allá. ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito para ser mejor persona? O para ser mejor profesionista, o para ser mejor mamá, papá, lo que sea. Pero aprender algo con disciplina, crear nuevos hábitos, porque esto te va a permitir tener mejor conexiones neuronales y evidentemente te va a mantener vivo y el conocimiento, si lo integras bien y lo adaptas bien para el bien de todos, no solamente el tuyo, pues te va a permitir estar más preparado, ¿no? Y encontrar nuevas maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando uno aprende un idioma nuevo, el hecho de tener varios conceptos en diferentes, o la misma cosa, pero se dice de manera distinta y lo vives de manera distinta también en tu cuerpo, esto te permite despertarte mejor y encontrar nuevas ideas más fácil, ¿no? Dos, haz lo que tú quieres, es decir, hacer lo que tú quieres hacer, pero hazlo, aunque no sea perfecto, pero hazlo. Es decir, tienes tus objetivos y la idea es que lo hagas y que vayas perfeccionando, porque a la medida que tú estés tomando acción, es el error del ser humano, está esperando ser perfecto, entre comillas, y luego pasará a la acción, pero es al revés, ¿no? Tienes que tienes que pasar a la acción para tener confianza, para mejorarte, para lo que sea, ¿no? Pero es la acción que hace el maestro, de hecho, ¿no? Tercer punto que yo pondría a la práctica es la meditación. Y más allá de calmar la mente, es lograr visualizar tu futuro y traerlo de vuelta aquí en el presente. Esto se habla mucho en la ley de asunción, lo puedes ir investigando, o la ley de atracción también, que es un poco diferente, pero la idea es
te permite soñar y ver otras opciones. Y cuando estás relajado, porque cuando tú estás estresado o estresada, no aprendes y sí se bloquea la creatividad porque estás, o cuando quieres resolver y que no puedes porque estás así, pues ponte a meditar porque al final te relajas y relajándote, y es lo que yo había platicado, hace más de un año, cuando yo les explicaba el tema de modo concentrado, cómo funciona tu cerebro, modo concentrado y modo difuso. A veces cuando estás muy concentrado o concentrada y no encuentras no encuentras la solución, lo que tienes que hacer es despegarte. Pero, y eso lo hemos escuchado mucho y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque despejas la mente, haces otra cosa y la pones en acción bueno, lo más común, lo que te hablan mucho es la ducha, ¿no? Y te llega la idea así, es porque estás en un modo difuso. Tu mente está muchísimo más, percibe todo, ya no está enfocada, es solo en una cosa, ¿no? Entonces la meditación a eso te ayuda, a calmarte y a ver más allá, ¿no? Y también recomiendo dentro de la meditación, hay y retomo el tema de Joy Dispenza, que es un tema de deja de ser tú. Hay un tema ahí de programación de uno y es un error pensar que lo que tú eres hoy es así, que es algo irreversible y no es cierto, ¿ok? También lo he hablado en la epigenética, es decir, tú no, sería bueno, yo lo invito a decir que es que soy así y ya, no, es que eres así. ¿Por qué? Porque has pasado por varias experiencias de tu vida, la educación, no sé, el entorno social, el entorno familiar, traumas, bla, 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 y eres así por eso, ¿sabes? Pero no eres así desde el nacimiento, se moldeó y esto se puede cambiar si quieres, ¿no? Y la meditación te lo puede aportar y por eso lo comento porque hay varias meditaciones, de hecho lo pueden buscar en varios idiomas está, y lo aconsejo, hago una paréntesis porque cuando quieres, no sé, aprender un idioma, tienes que trabajar mucho el oído. Y una de las técnicas es antes de dormirte hacer una meditación en el idioma que tú quieres hacer. Entonces ahí estás mezclando dos cosas, ¿no? Mejorar tu ser y invitarlo a que entienda que tú quieres entender y aprender el idioma, ¿no? Funciona. Háganlo con disciplina, evidentemente, pero así funciona porque vas educando tu oído, el inconsciente está captando la información, no hay resistencia porque ya estás en un modo relajado y vas a ver que vas a entender muchísimo mejor el idioma que solo lo estás haciendo desde la conciencia, ¿no? Cuarto punto, técnica. La cuarta es leer. Leer por qué. Y también aquí habla de los millennials diciendo que hoy en día ellos lo que hacen es pasan las páginas pero no leen libros completos, que estoy un poco de acuerdo, a veces me pasa, incluso me pasa con películas, ¿no? Que es interesante. Pero la idea de leer un libro completo es también poder entender cómo se articulan las ideas, cómo se construye una historia, cómo se organizan las cosas y puedes leer varios libros del mismo tema y puedes ir confrontando las ideas y hacer algo tuyo, ¿no? De ahí surge la creatividad, de hecho, de lo que ya existe. No surge de la nada, ¿no? Una creatividad, o sea, por lo más que sea innovador, como por ejemplo podemos pensar al iPhone, Apple, de lo que hizo Steve Jobs, partió de algo, no partió de la nada. Nada parte de la nada, ¿no? 5. La quinta es escucharte, no desde la razón, sino desde el corazón. Ok, suena un poco cursi el tema, pero ¿por qué sería?
una técnica de creatividad. ¿Por qué? Porque cuando tú te escuchas, la energía fluye. Cuando no te escuchas o no te respetas, em, hay un freno, hay un bloqueo, hay un estrés. Por consecuencia, por ende, no hay creatividad, no hay ideas, porque no fluye. Entonces, básicamente, nada más por esto, tienes que estar escuchándote y alinear corazón-mente. Son ejercicios, no sé qué tanto estás acostumbrado, acostumbrada a hacerlo, pero sí es importante hacer las cosas y poco a poco darte espacios, ¿no? En los días para que tú puedas evaluarte y ver si te escuchaste o no. Hay gente que dice también, siendo creativo, siendo a cosas creativas, yo me conozco a mí mismo o a mí misma, no estoy tan convencida de este tema, porque si no tienes herramientas de psicología o de feedback, de retroalimentaciones, o sea, tienes que tener muchas herramientas para conocerte, según yo. Entonces, si no te conoces, te puedes ser creativo y si eres creativo o creativa, también te puedes conocer más y mejor. Yo lo vería más en ese sentido. Pero bueno, cada quien, ¿no? Punto 6, ser curioso. Lo dice también el Austin Kleon, habla de robar ideas, de tener la inspiración, diciendo que nada surge de nada. Ser curioso, preguntarse, ¿no? Y por eso cuando estamos con niños y preguntan, no corten las preguntas, ¿no? Por más que yo sé que puede ser desesperante porque a veces preguntan lo mismo 15 veces, ¿no? Parece que no escuchan la respuesta. Pero yo creo que no es porque no han escuchado o porque quieren molestar, es simplemente una forma para ellos a lo mejor de comprobar lo que estás diciendo o de ir viendo realmente la razón o simplemente puede ser que no les gustó la respuesta, ¿no? Pero hay que ser como ellos, curioso, ¿por qué pasa esto? O sea, que preguntarse siempre. Punto 7. Busca opiniones diferentes, siempre, de las tuyas. Porque si tú siempre estás escuchando gente que piensa como tú, difícilmente te va a abrir la mente y no puedes debatir. El chiste de ir teniendo, por ejemplo, charlas con gente que no tiene la misma opinión que tú, es que te permite confrontar con lo que tú crees, ¿no? Y entonces puedes decir, ah, mira, esto no lo tenía contemplado. Entonces puede ser que mi verdad no sea tan verdad. De hecho, yo creo que la verdad no es tan absoluta, ¿no? Técnica 7 y hacerlo todos los días, tener esta disciplina. Entonces puedes sacar un notebook, por ejemplo, tienes las ideas y trata de crear algo de estas ideas. Por lo menos ponte un objetivo a la semana, tengo una idea, o de todas las ideas que he tenido, voy a sacar una cosa concreta de esta idea que me va a servir para no sé, para mí, para mis clientes, para mis estudiantes, no sé, para mis hijos, para mi pareja, qué sé yo, pero tratar de poner en práctica o llevar a la acción unas ideas, porque acuérdense si no se queda ahí, ¿no? Y eso no es ser creativo. Punto 9, tomar el tiempo que se junta, según yo, se une con la meditación, pero como hay gente que no medita, no implica a fuerza que no toma tiempo para verse o retroalimentarse. Confiar en la vida, ¿no? Observarse, actuar y entender también dos cosas, que con el tiempo ver que todo es temporal, también lo bueno como lo malo, hace flipar cuando pensamos que lo bueno también es temporal. Pero yo siento que cuando pensamos que lo malo también es temporal, aliviana mucho. No sé tú, pero a mí sí me aliviana, pero digo, ah, ya va a pasar, ¿ok?
Date chance de equivocarte, de pasar por malas rachas, de, no sé, hay días o semanas donde no te sientes del todo bien y pues, no sé, date chance, ¿no? Y pon en tu agenda todo lo que, un momento para ti, ¿no? No a fuerza un tiempo, o sea, sería lo ideal, ¿no? Un tiempo para ser creativo. A mí que me ayuda a ser creativo, ¿no? Caminar, lo que sea, meditar todo lo que estoy compartiendo contigo, lo podrías como meter en tu agenda y decir, ah, mira, ¿no? Me hace bien, pero más allá de que haga bien, ¿no? ¿Qué pasa? Me llegó una idea, resolví algo, este, inspección es muy bueno. Punto 10. Hay temas como el poder de las palabras que yo comentaba. Cuando haces el esfuerzo o entiendes el poder de las palabras y haces el esfuerzo de cambiar la terminología, es muy poderoso, como cuando decía este cuate de Wardell de Disney, que habló de los invitados, que habló diciendo, o sea, cuando abrió el Disneylandia, dijo, yo no voy a hablar de clientes, van a ser invitados. Entonces, cuando cambias la perspectiva, cuando cambias más bien la palabra, cambias la perspectiva y se cambia la cultura del negocio, porque no es lo mismo que yo trate a un cliente que yo trate a un invitado. Piénsalo. Punto 11. Romper paradigmas. Hacer una lista de lo que tú quisieras cambiar, por ejemplo, ¿no? Y otra vez regresas a la pregunta que decía él, o más bien la afirmación que decía él. Debe haber una forma mejor para hacer las cosas. Y también hazte la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Qué tendría que pasar o qué tiene que pasar para tener esto? ¿No? Nada ha podido existir sin romper paradigmas. Entonces, toda la gente que de plano tú tienes una idea y luego te dicen, no, es que no se puede, no sé qué, no puedes hacer esto porque no tienes tal y tal y tal. Yo, en lo personal, no sabes cuánto he tenido que, o sea, de no escuchar porque si no, no hago nada. La gente te quiere... Y aparte, bueno, hay que entender que también la gente te habla desde su perspectiva, desde sus miedos y a veces lo que tú te atreves a hacer es lo que pues les gustaría a ellos hacer, pero como tienen miedo, también hace que te retengan. O sea, es pues toda una mezcla ahí y es muy importante poner tus límites en el momento de escuchar lo que estás escuchando. Lo puedes tomar como un feedback o, esto sí no lo haya tomado en cuenta y así. Y no porque es un amigo, una amiga que no tenga estos temas. Entonces, no es que no quiera algo bueno para ti, pero en general hablamos desde si no estamos tan trabajados desde nuestros miedos, desde nuestras carencias. Entonces hay que relativizar mucho y no siempre buscar la aprobación de los demás, más bien puedes ir hablando y buscar opiniones, pero luego tú decides para ti, es tu responsabilidad de actuar según tus creencias, valores, principios. Lo que el otro, y si te caes, pues te caes y ya está, ¿no? No pasa nada, te vuelves más fuerte, ¿no? Hay aprendizaje. Y si te dicen, bueno, ya te dije, bueno, pues por lo menos lo intenté y ya está, es mucho más valioso, ya con eso me quedo, ¿no? Eh, punto 12. No buscar tanto la seguridad. El hecho de buscar seguridad puede ser que te alimentes, porque sí, con la creatividad, ¿no? Pero si tú la buscas demasiado y si siempre evitas arriesgarte, es cuando yo quiero decir esto, por ejemplo, lo que quiero decir cuando digo no quieras solo la seguridad, porque
cuando ya te vuelves realmente en tu seguridad, lo que decimos la zona de confort, ya no hay movimiento. Y el movimiento es lo único, es la única constancia de la vida. Sin movimiento no hay vida. ¿Ok? Entonces, y la seguridad es el opuesto, ¿no? Es el opuesto del movimiento, para mí, ¿no? Pero también hay que estar equilibrando, ¿no? No puedes estar solo en movimientos porque también tienes que tener momentos de tranquilidad. Pero em, si solo estás buscando seguridad y cuando ya la tienes buscas más seguridad, esto no te lleva a la creatividad, te lleva a actuar desde el modo piloto automático, ¿no? Punto 13, cambia tus hábitos. Por ejemplo, bueno, ahorita que estamos un poco más encerrados, aunque, ¿no? Aunque todos estemos afuera, pero bueno, cuando vas a un lugar que siempre tomas el mismo camino, trata de cambiar el camino. Esto, si tienes hijos, va a hacer que, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiamos? Cambias la percepción, cambias la realidad. Otra vez, movimiento, crecimiento, ¿no? Y el punto 14 que cierra con el tema anterior, que es la epigenética. Tiene que ver con rodéate de la gente que te quiere, ¿ok? Y a veces las amistades no es tanto que te quieran, sino que quieran de ti. Eso es distinto, ¿ok? Entonces, bueno, esto se aprende con el tiempo y creo que es interesante que tú entiendas que si te rodeas de gente que realmente tú quieres y te quieren y pones un poco al lado resolviendo y aprendiendo, ¿no? Porque el hecho de, es que esta persona no me hace bien, la dejo, sí, no. Es decir, ok, la voy a dejar, pero ¿voy a aprender de esto o no? Es por ahí va, ¿no? Siempre un aprendizaje de cualquier cosa que tú quieras desechar de tu vida, ¿no? Entonces, y todas estas técnicas lo puedes usar para regresar al punto uno, que es aprender. Aprender un idioma es sumamente poderoso porque te abre la mente, conoces a más gente, más culturas y te das cuenta, por ejemplo, en Francia tenemos mucho esta manera educativa de se dice así, se come así, se come a tal hora, no se dice así. Entonces, bueno, nada más pensarlo y tal, ya quiero, es mucha rigidez para mí. Em, y la verdad es cuando tú aprendes otro idioma o te acercas con gente de cultura distinta a la tuya, te das cuenta que hay miles de formas de hacer las cosas, ¿no? Y que se vale. No es que sea malo que lo hagamos de otra forma, es simplemente otra manera de hacerlo. Y eso es el poder de también de abrir la mente, ver que no es solo tu mundo, que hay otro mundo en el mundo y te podrías hacer esta pregunta, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda aprender un idioma, ¿no? Y debe haber una forma mejor para aprender un idioma. Aquí estamos. Entonces, bueno, si te gustó este video, gracias por escuchar primero. Para mí es un honor lograr transmitir cosas. Espero haber servido de algo. Le puedes poner like, le puedes poner a suscribirte en el canal, puedes comentar, preguntar, lo que tú quieras. Es un gusto para mí dártelo y te compartiré las ligas tanto de epigenética como de la creatividad de los niños que puede ser interesante y puedes ir explorando y ser curioso o curiosa de nuevos temas o de los temas que ya he hablado y con mucho gusto pues te apoyo, pues. Aquí estoy. Gracias y un abrazo grande.